Bendito Padre, gracias te doy en este día en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le damos libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de la humanidad. Toma el control de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Toda fuerza infernal está atado, está reprendido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Reciban la honra y la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 4, verso 16 al verso 22. Dice así la palabra de Dios. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, lo que hace la fe. Vemos aquí, amados hermanos, de que siempre que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, siempre Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Dios escogió a un hombre llamado Abraham para que se atreviera a creer en él, a un hombre que tuviera un corazón dispuesto para hacer su voluntad, un hombre que le obedeciera en todo, que confiara en él y que le fuera fiel, un hombre que estuviera de acuerdo con él para poder trabajar en el mismo sistema de la fe, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham cumplía todos los requisitos para ser el primer hombre que empezara a caminar con Dios por la fe divina. Porque a todo aquel que inventaba algo como un instrumento de música se le llamaba padre. Pues de la misma manera Abraham fue el fundador o el primero que empezó a caminar por fe con Dios. Y Dios nos dice que Abraham es el padre de todos nosotros los que caminamos por fe con él. El caminar por fe, por la fe de Dios, vemos, amados hermanos, para los que no conocen nada de Dios, les es locura, porque nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen, no viendo las necesidades, no viendo las enfermedades, no viendo las imposibilidades que nos presentan nuestros ojos físicos, sino viéndolos con los ojos espirituales de la fe,
consultando lo que nos dice la palabra de Dios al respecto a ese problema que estamos pasando. Y sabiendo siempre que Dios tiene el control de todo y que nuestras vidas están en las manos de Dios, porque Él es el que llama y Él es el que nos da vida. La vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Dios ahorita a todo ser viviente nos está dando un tiempo para ver qué hacemos para Él. Esta es la oportunidad que Dios le da al ser humano ahorita en vida. En vida. ¿Para qué? Si Él quiere servirle, le sirva. Y si no quiere servirle, pues que no le sirva. Pero Dios le da la oportunidad a cada ser humano. Y para este llamado, Abraham tenía que confiar el 100% en Dios. Y tenían que imitar a Dios y hacer todo lo que Dios le dijera que hiciera, llamando las cosas que no son como si fuesen. Así se vieran como se vieran las cosas tan contrarias a su vida. Él tenía que confiar en Dios y ver los problemas y las dificultades y las imposibilidades desde el punto de vista de Dios, porque Dios tenía que hacer muchos cambios en su vida para poder lograr que por medio de esta línea de sangre de la familia de Abraham viniera el Mesías prometido llamado el Cristo, para que naciese de una mujer, para que destronara a Satanás, quitándole todo el poder y toda la autoridad sobre la raza humana, y para que fuéramos nosotros libres y tengamos poder y tengamos autoridad sobre Satanás y sobre toda fuerza del enemigo. Y todo esto viene de nuestro padre Abraham. ¿Por qué la Biblia dice que Él es nuestro padre? Porque Él fue el fundador, el primero en empezar a caminar con Dios por fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Aunque humanamente hablando, este era un caso imposible. Humanamente era imposible. Pero para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Esta es la razón por la que siempre tenemos que depender de Dios y dejarnos enseñar por Dios, porque Él se perfecciona en las cosas imposibles. Él es especialista para solucionar cualquiera que fuera la situación que se le presente al hombre. Cuando el hombre dice, ya no puedo más, Dios le dice al hombre, qué bueno que ya no puedes más tú. Porque he tratado de ayudarte, he tratado de sacarte del problema y tú no me has permitido trabajar en tu vida. Qué bueno que ya no puedes. Por eso Dios trabaja de esta manera, para que nosotros como seres humanos entendamos que lo que hemos recibido no es de hombre alguno, sino viene de parte de Dios. Por eso Dios trabaja de diferentes maneras. Cuando ya no hay posibilidades, allí se perfecciona Dios para que el hombre vea que Él es el que lo va a hacer. Y Él es el que está actuando en la vida de aquella persona, como en este caso tan imposible, que no podían empezar a trabajar, porque la línea de sangre que Dios había escogido para que naciera el Cristo, las mujeres de los hombres del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob eran estériles. Vemos la esposa de Abraham, Sarai, en Génesis 11:30 dice, mas Sarai era estéril
y no tenía hijo. Ahora, hablando de Rebeca, la esposa de Isaac, en Génesis 25, verso 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Vemos aquí la esposa de Jacob, que es Raquel. En Génesis 29, 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Todas las mujeres de la promesa eran estériles. Vean esto, amados hermanos, qué Dios tan grande tenemos nosotros. ¿Qué Dios, amados hermanos, necesitamos nosotros humillarnos ante Él, reconocerle a Él que sin Él no podemos hacer nada, nada. Podemos lograr tener que todo el mundo sea nuestro, pero ¿sabes qué? Pero si no tienes la salvación, ¿de qué te va a servir? Una cosa es prepararse la persona para las cosas terrenales y otra cosa es prepararse la persona para las cosas espirituales. Son dos cosas diferentes y dos vidas muy diferentes. Gloria al Señor. Dígame, y si no, hágame un gesto. Gloria al Señor. Entonces, aquí Abraham tenía un problema grande. Un problema grande tenía Abraham para empezar su descendencia. Pero él creyó a Dios, que Dios le iba a cumplir lo prometido. Y eso es muy bonito, creer en Dios. Estar firme en Dios. Si tú lo dijiste, yo lo creo, me sostengo en lo que tú dices y lo pongo por obra. ¿Y saben qué? Dios va a hacer sus propósitos con usted. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa con el cristiano actual? Quiere todo hecho. Son flojos para todo lo de Dios. Flojos completamente y quieren que Dios haga todas las cosas. Quieren todo ya preparado. Y eso no es así. No es así. Nosotros tenemos que trabajar para Él. Tenemos que humillarnos ante Él. Es lo que Abraham estaba haciendo. Abraham estaba haciendo de que él se humilló ante Dios. Y él, quiero que usted sepa, de que creyó a Dios, que Dios le iba a cumplir lo prometido. Qué bonito es eso, hermano. Y que él solucionaría este problema, y Dios lo solucionó en su tiempo y no en el tiempo de Abraham. ¿Ven? Usted no puede mandar a Dios. Dios va a hacer las cosas a su tiempo. Y cuando Dios las hace, usted no se pierde. Usted camina mano a mano con su Dios. Alabado sea Dios. Entonces vemos de que Dios iba a cumplir lo prometido. Y Abraham estaba convencido que Dios iba a solucionar todo ese problema tan grande que se le presentaba a él. Abraham tuvo que caminar con Dios y obedecerle en todo. Tenía que confiar en Él, siéndole fiel en todo. Amados hermanos, qué lindo es servir a Dios. Qué lindo es humillarse ante Dios. Qué lindo es ser una ovejita obediente a lo que papá Dios diga. Gloria al Señor. Eso es lo lindo que el cristiano debe de tener. Ser obediente al Dios Altísimo. No irse por lo que ven sus ojos, sino caminar por la fe, por lo que Dios nos dejó escrito en su santa palabra. Alabado sea Dios. Aleluya. En este tiempo que estamos viviendo, muchos seguidores de Dios habrían dicho: esto no es de Dios, porque hay mucha gente
Oh, sí, que ellos opinan en los 5 sentidos. Pero Abraham no pensó así. Abraham no pensó así. Él sabía que era poderoso, que le había prometido una descendencia grande. No, una descendencia chica. Pero vemos, amados hermanos, muchos hubieran haber dicho, esto no es de Dios. Porque si fuera de Dios, no se viera todo lo contrario. No se viera todo lo contrario. Y siguen hablando los sabelotodos, los que no quieren obedecer a Dios, los que quieren hacer lo que su padre el diablo les dice que hagan, los que quieren ser guiados por los 5 sentidos y no por el espíritu. Quiso más la diferencia, que donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén, y eso es lo bonito, gloria al Señor. Nosotros ser libres. Alabado sea Dios. Y entonces vemos, amados hermanos, de que muchos dicen, si fuera de Dios no se viera todo lo contrario. Y siguen hablando los sabelotodos. Y contradiciendo a aquel hombre que quiere servir a Dios, a cada palabra que Dios le manda hacer. Y dice, pues Abraham dice que Dios le prometió una nación grande y poderosa y que su descendencia sería como el polvo de la tierra, que si alguien puede contar el polvo de la tierra, así podrá contar su descendencia. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Y vemos, amados hermanos, de que Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar. ¡Oh, qué tremendo, amados hermanos! ¿Usted puede contar la arena del mar? No, imposible. Y Dios le prometió a Abraham que si él era un imitador de él iba a dar una descendencia que sería como las estrellas del cielo. Y usted puede contar las estrellas. Así Dios le prometió una multitud de gente. Gloria al Señor. Y vemos que se veía hasta ahorita todo lo contrario. Nada. Pero Dios le dio a Abraham la medida de fe que él necesitaba para su llamado. No todos tenemos el mismo llamado. Usted tenga mucho cuidado al hablar, porque usted es usted, yo y yo soy yo. Cada quien tenemos un llamado y cada quien, si usted es un poco flojo, Dios le dio una medida de fe pequeña. Si usted quiere de Dios y está en fuego, Dios se la dio una medida más grande. ¿Para qué? Para que usted salga adelante en la tierra en todas las situaciones que se encuentre y usted no deje a su Dios por nada. Gloria al Señor. Y Dios le prometió a Abraham que reyes y príncipes saldrían de sus lomos. ¡Qué tremendo! ¿Y cuántos hijos de la promesa tenía Abraham hasta ahorita? Ninguno. Abraham, tuvo un hijo con la criada, porque Sara le rogó. Y dijo, bueno, Sarita, pues yo me voy a sacrificar. Te voy a obedecer. Tú sabes que yo soy bien obediente contigo. Miren nomás, es muy convenenciero. Pero Abraham no dijo así. Abraham, gloria al Señor, no quitó su mirada para con Dios. Él siguió amando a Dios. Viera lo que se viera Abraham, nadie lo iba a mover. Nadie lo movía a Abraham de creer quien se lo había prometido, de que no le iba a cumplir.
No, nadie lo podía mover. Y de esos hombres de fe necesita Dios. Que nadie los mueva, que no sean hombres y mujeres convenencieras, que lleven en su mente las máquinas de Las Vegas, dinero. Y dijo un cantante del mundo, dinero maldito, que nada vale. Sí, si pones tu mente en dinero, ¿sabes qué? La Biblia dice que el que desea el mucho tener, vendrá pobreza. Dios sabe lo que habla, hermano, y por algo nos lo dice. Pues Abraham viera lo que se viera, nadie lo iba a mover, porque él no caminaba por vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que caminan por vista, que los que andan jugando con una Biblia, esos son los que los mueven. Eso es los que le lavan el cerebro. Pero cuando usted está firme en la palabra de Dios, usted está sirviendo a Dios. Amén. Usted está clamando a su Dios. Usted está estudiando qué es lo que Dios quiere que usted haga aquí en el planeta Tierra. Es por eso, amados hermanos, que Abraham no caminaba por vista. Abraham caminaba por fe. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado, todos los predicadores a nivel mundial, cuando usted hable acerca de Abraham, debemos de tener mucho cuidado, porque muchos no hablan muy bien. Y le dice que es un incrédulo, que dudó, cuando la Biblia dice todo lo contrario. ¿A quién le va a creer usted? ¿A la palabra de Dios o al hombre que lo está diciendo? Al sábelo todo. A la palabra de Dios. Si Dios lo dice, que Abraham era su amigo, Amén. Y para Dios, para que nosotros seamos amigos de Dios, deberíamos de ser como nuestro padre Abraham, que es el fundador de la fe. Y caminar en esa fe, que nadie te mueva, porque tú no eres marioneta ni títere de nadie. Usted está fundada en la roca, que es mi Señor Jesucristo, que dio la vida por ti, que dio la vida por mí. Síguelo a Él, a mi Cristo, y vas a ver las grandezas de nuestro Dios en tu vida. Sé obediente a lo que nos dejó escrito, y las cosas van a cambiar en tu vida. Pero mientras tú quieras mandar a Dios, ¿sabes qué? Las cosas van a ser contrarias para tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos los necesitados. Yo necesito un milagro de parte de Dios. Yo necesito que Dios me ilumine el entendimiento para hablar su palabra. Yo necesito que el Espíritu Santo tome el control de mí y manifieste los dones del Espíritu Santo, para que muchos reciban la gracia que Dios tiene para la humanidad. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros, ser sumisos a Dios, así como nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham fue sumiso y nadie lo movía de lo que él había creído. Y eso es muy importante para nosotros. Todo predicador, cuando hable de Abraham, debe de hablar con mucho respeto, porque con todo lo que se le presentó a él, nosotros hubiéramos dejado a Dios. Sí, nosotros hubiéramos dejado a Dios y decir, no, esto no es de Dios, todo está contrario a lo que Dios me prometió. No fue Dios, eso fue el enemigo. Pero Abraham no pensó así. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Amén. Como una persona justa, le fue contada ante los ojos de Dios. Nosotros hubiéramos tirado la toalla
a él se le prometió una nación grande y poderosa, y él tuvo, amados hermanos, y él tuvo que creer en Dios 25 años. 25 años creyendo para recibir el hijo de la promesa. Ve, amados hermanos, y usted, en cuanto ora, usted ya quiere la respuesta a sí mismo, allí, en el mismo momento. Y Abraham tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque Dios lo capacitó para todo esto. Dios vio el corazón de Abraham, que Abraham le iba a servir, que Abraham le iba a obedecer en todo. Y Dios vio que Abraham iba a llevar a toda su descendencia a que le amaran a él, hasta esa línea de sangre, hasta que llegara a la Virgen María. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Era un trabajo bastante delicado, que solamente por la fe de Dios podíamos seguir con Dios. Y cada año que pasaba, las posibilidades eran menos, humanamente hablando. Porque la palabra de Dios nos dice que Abraham estaba completamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y eso usted y yo deberíamos de actuar de la misma manera, de creerle a Dios. Si Él lo dice, le creemos a Él, porque Él lo que dice lo cumple. Lo que el diablo diga, lárgate de aquí, fuera en el nombre de Jesús, porque este corazón solamente es de Dios y no es para ninguna cosa mundana. Gloria al Señor. Entonces vemos que también nos dice Romanos capítulo 4 verso 3, nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué cosas tan tremendas vemos en nuestra vida? Abraham y Dios tenían que trabajar juntos y llamar las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:17, la Escritura nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué bonito es, amados hermanos, de que Dios, antes de conocerle, y yo siendo un niño, Dios puso todos estos ejemplos de lo que Dios está haciendo con Abraham. Y vemos, amados hermanos, de que esto que habla la palabra de Dios no me es difícil creer, porque yo lo viví, yo lo vi. Y vean ustedes, amados hermanos, de que había un hombre en mi pueblo, que era el único de todo el pueblo que me decía a mí aleluya. Era el único que me decía aleluya. Este hombre, un hombre bueno, un hombre apacible, un hombre no burlesco, un hombre que en realidad era respetuoso. Y este hombre preguntaba, ¿qué pasó con el aleluya? Me veía a mí el aleluya. El aleluya, él sin saberlo, estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Él, ¿saben por qué me decía aleluya? Porque yo era un jovencito tan maldiciente. De 10 palabras eran 9 madres y una comadre. 9 malas y una buena. Y por mal hablado me decía aleluya. Que todo lo contrario, él estaba confesando de que yo iba a hablar bien
de que yo ya no iba a decir tantas maldiciones. Tenía 7 años. Y como era tan vago, por donde quiera andábamos en los caballos. Él me veía, me decía, hola, aleluya, ¿cómo estás? Y lo hacía en Zona Paz. ¡Qué hermoso! Amados hermanos, esta palabra se cumplió. Se cumplió a los casi 32 años que entregué mi vida a Jesucristo y fui, aleluya, de los que no dan gloria a los hombres, sino dan gloria a Dios. Gloria sea el nombre bendito de Jesucristo. Vean cómo las palabras tienen poder, cómo las palabras que hablamos son poderosas a su debido tiempo. Las palabras tienen un efecto que tarde que temprano se van a manifestar lo que usted confiesa. Este hombre confesaba y me decía aleluya. ¿Y saben qué? Yo acerqué a Cristo y soy aleluya de los que alaban a Dios, los que siempre están a favor de Dios, los que siempre estamos predicando la palabra de Dios, no contradiciendo al Dios del cielo, sino obedeciéndole a Él. Alabado sea Dios. Entonces vean, tenía 7 años y casi a los 32 años acepté a Cristo. 25 años después vine a los pies de Jesucristo. Por eso es muy importante. Muchas veces allá en los pueblos dicen las cosas todo lo contrario. Todo lo contrario. Por ejemplo, mi abuelo, el padre de mi papá, él era un indio auténtico. Un indio auténtico. ¿Y saben cómo le comenzó a decir la gente del pueblo? El gringo. ¿Por qué? ¿Por qué le decían el gringo? Por prieto, porque él estaba moreno con toda la mano, hermano. Entonces, amados hermanos, el gringo, veían a los hijos de mi abuelo, y decían, ahí van los hijos del gringo, ahí van los nietos del gringo, los hijos del gringo y los nietos del gringo. Pues ¿saben qué? Tanto a estar diciendo el gringo, y esto lo decían no delante del abuelo, porque el abuelo, cuídate vos, el abuelo era cosa seria. Eso lo decían allá lejos, no en su cara, pero le decían el gringo. Y luego, amados hermanos, fíjense cómo Dios trabaja. Eso que tomaban a ellos como un juego, como una diversión, como una comedia, se vuelve una realidad. Pues mi abuelo, el padre de mi madre, vendió la casa aquí y se fueron ellos, porque según habían hecho un trato muy bueno de unos terrenos allá, los compró mi abuelo. Y se llevó a toda la familia para allá. Allá creció mi mamá, que es nacida aquí, ciudadana americana. Y ¿saben qué? Creció allá, conoció a mi papá, se enamoró de él. Se enamoró de él y se casaron. Nacimos nosotros, amados hermanos. Nacimos nosotros. Y quiero que usted sepa, amados hermanos, de que lo que la gente dice por burlarse a veces de uno, ¿sabes qué? Dios lo transforma en bendición, amados hermanos. Mi papá se casa con una ciudadana americana. Entonces, amados hermanos, vemos de que nosotros crecimos, éramos pobres con ganas también. Pero
teníamos un tesoro tan grande que era mi madre. Ahí estaba nuestra prosperidad con nuestra madre. Y al pasar el tiempo, mi mamá veía que ya estábamos grandes, que necesitábamos nosotros estudiar, que necesitábamos nosotros salir adelante de esa pobreza. Mi mamá le habla a mi papá y le dice: Manuel, déjame ir para el norte, déjame ir a Estados Unidos para trabajar, para yo emigrar a mis hijos a Estados Unidos. Déjame ir. Y mi papá pues no quería, pero ya después se convenció y la dejó venir aquí, gloria al Señor. Ya se habían venido de Sinaloa algunas hermanas de mi mamá, estaban bien establecidas, y mi mamá vino con una de sus hermanas, comenzó a trabajar, comenzó a hacer los impuestos, los income tax, para ella aplicar por nosotros. Y vea usted que mi mamá lo dio todo por sus hijos. Ella trabajó, ella estuvo aquí por amor a sus hijos. ¡Qué hermoso es eso, amados hermanos! Pero vemos, amados hermanos, que a su debido tiempo, vemos de que mi mamá puso la aplicación para emigrarnos. En ese tiempo, mi papá, a mí que iba a cumplir 21 años y a mi hermano Horacio, y se la aprobaron pronto porque yo iba a cumplir 21 años. En ese tiempo, si yo cumplía más de 21 años, ¿sabes qué? Yo ya no la hacía en ese tiempo. ¿Y saben qué? Le contestó el consulado, y venimos a Tijuana y fuimos al consulado americano, nos dieron la green card y pasamos como generales por la línea. Gloria al Señor. Vea usted, ahora, ya que estábamos mi papá, mi hermano Horacio y yo aquí en el país, mi mamá le dice a mi papá: Manuel, hazte ciudadano, porque yo quiero traer a todos mis hijos, los quiero traer conmigo a este país. Y mi papá obedeció, gloria al Señor que obedeció. Y fue, aplicó, y le llegó la cita para ciudadano, y mi papá se hizo ciudadano americano. Ya que agarró el certificado, yo le decía: mire papá, bien decían en el rancho el hijo del gringo, ahora usted es ciudadano americano. Gloria al Señor. Y la gente decía: amados hermanos, mira, los nietos del gringo sean nosotros. Y gracias a Dios que todos los nietos del gringo por parte de mi papá, todos somos ciudadanos americanos. Y nuestros hijos de nosotros, mis hermanos, todos ellos nacieron en este país. Ellos son ciudadanos americanos, amados hermanos, porque ellos vienen de la descendencia del gringo. Qué tremendo. Vea que como algo que agarran como una comedia, como ese algo produce algo positivo. Y eso es lo precioso, lo que Dios hace. Y yo tengo experiencia en todo esto porque lo he vivido y lo he visto también en nuestras vidas, cómo Dios ha trabajado en nosotros, cómo Dios nos ha sacado de la miseria, cómo Dios, gracias a Él, nos ha ayudado, que gracias a Dios cada quien tenemos nuestra casita, estamos bien bendecidos de parte de Dios. Y alabamos a Dios porque Dios es bueno. Pues quiero que usted sepa que de la misma manera Dios iba a trabajar con Abraham.
Dios iba a trabajar de la misma manera con Abraham. Y Abraham, y juntamente con Dios, tenían que llamar las cosas que no son como si fuesen. Mi abuelo no era gringo. ¿Y por qué? ¿Y por qué le decían gringo? Por lo prieto que estaba. Y tanto decir el gringo, y viene su hijo, el hijo del gringo, viene a ser ciudadano americano. Los hijos, los nietos de mi abuelo, ciudadano americano. Los hijos de nosotros, todos ciudadanos americanos. Lo que tú dices, recibes. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo que hablamos. Y vemos que Dios iba a trabajar de la misma manera con Abraham. Esta era la única manera de que Abraham tuviera una descendencia como la arena del mar, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Dios empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham fue imitador de Dios, porque él creyó que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. No le importaba a él que tantos años estuvieron pasando. Él seguía creyendo en su Dios, seguía amando a Dios. Y vemos, amados hermanos, de que Abraham fue imitador de Dios, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y para lograr lo prometido, Dios tuvo que cambiarle los nombres. Tuvo que cambiarle los nombres a Abraham y a Sarai. El nombre de Abraham significa padre enaltecido. Y Dios se lo cambió el nombre y le llamó Abraham. ¿Qué significa? Padre de naciones. Entonces, ya no era el padre enaltecido, ahora era padre de naciones. Y a Sarai, que significa princesa, se lo cambió a Sara, que significa madre de naciones. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos hijos de la promesa tenía Abraham? Ninguno. Y Dios ya estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham le estaba creyendo a Dios. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, que los orientales sabían los significados de los nombres. Cuando oían decir Padre de naciones, Madre de naciones, la gente decía, estos viejitos están chifladitos. Mira, ya ahora que están viejos, donde no hay ninguna manera que puedan tener hijos, se llaman Padre de naciones y Madre de naciones. ¡Qué tremendo! Ahora veamos la importancia que tiene lo que hablamos. Todos sus criados también comenzaron a trabajar cuando le decían a Abraham, voy a ordeñar. Entonces le estaban diciendo, Padre de naciones, voy a ordeñar. Padre de naciones, voy a limpiar el corral de los camellos. Padre de naciones, voy a traer pastura para los animales. O cuando Sara lo llamaba, Abraham, Padre de naciones, la cena está lista. Y Abraham le contestaba, ahí voy, Sara, Madre de naciones. Y la gente que le oía, estos viejitos están locos. Tan locos que oye, se anda muriendo el pobre hombre y diciendo que es padre de naciones, cuando en los 5 sentidos no había ninguna esperanza. ¡Qué tremendo! Y cuando las criadas necesitaban algo o que preguntaban algo, decían, Madre de naciones, necesita agua. Madre de naciones, voy a limpiar las ollas. Madre de naciones, voy a hacer esto. Y Madre de naciones y Padre de naciones, amados hermanos,
Esto parece locura. Parece locura. Pero esto es una enseñanza de Dios para fortalecerlos. Porque la Biblia dice que ya estaban muy viejos. Aleluya. Entonces vemos que dice la palabra de Dios, Romanos 4:18. Él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y Abraham luchó desde el principio hasta el fin. La Biblia dice que él no dudó. La Biblia dice, ni tampoco fue incrédulo, sino creyó que era plenamente poderoso aquel que se lo había prometido. Y alabado sea Dios, hermano, que nosotros tenemos que imitar a Abraham. Gloria al Señor. Dios tiene su manera de trabajar. Abraham se prestó para Dios, y es lo que nosotros deberíamos de ser. Pero muchas veces el cristiano trae un peso en la bolsa y se cree más que Dios, que es dueño de la plata, del oro y de todo lo que existe en este planeta Tierra. Amén. Aquellos que dicen que son millonarios, no son millonarios. Ahí van a estar trabajando por cierto tiempo y cuando se muera lo van a dejar todo. Así que, amados hermanos, hay que trabajar con Dios como nuestro padre Abraham trabajó. Abraham se prestó para Dios como si fuera un objeto. Y nosotros debemos de prestarnos a Dios de la misma manera. ¿Por qué un objeto? Porque si somos un objeto para ser movidos solamente por Dios, y es lo que necesitamos nosotros, amados hermanos, ser movidos solamente por Dios, porque humanamente era imposible que Abraham tuviera descendencia. Humanamente no se podía. Pero vemos que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios hablando de la primera persona que empezó a caminar por fe con Dios. Dice Romanos 4:19. Nos dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no se debilitó en la fe. ¿Por qué no se debilitó en la fe? Porque siempre Abraham se puso en las manos de Dios. Él no confió en sí mismo, él confió en Dios. Él creía lo que Dios le hablaba. Es por eso que no dudó, ni fue incrédulo. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Y Dios lo fortaleció con el cambio de nombres. Al llamarles padre de naciones y madre de naciones. Y Abraham siguió a Dios, hablando como Dios habla, actuando como Dios actúa y llamando las cosas que no son como si fuesen. ¡Aleluya! Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Abraham creyó en Dios y no vio la condición de su cuerpo que estaba como muerto, ni la matriz muerta de Sara. Y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. En otras palabras, Sara ya no menstruaba. Esto tenía que ser el Dios todopoderoso que iba a hacer las cosas, fortaleciendo tanto a Sara y liberando a Sara de ser estéril, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, que a Sara le había cesado en la costumbre de las mujeres.
Él no vio las imposibilidades tanto de Sara como de él. Él no habló negativo diciendo, ya hace mucho tiempo que no duermo con Sara. Estamos en cuartos separados, como muchos de ustedes, gloria al Señor. Estamos en cuartos separados. Él no vio la edad, que tenía 99 años. A él no le importó, sino obedeció. Y eso es lo que necesitamos nosotros, obedecer a Dios. Porque Dios nos dio la medida de fe de acuerdo al llamado que tenemos. Y vemos que aquí se ha sostenido Abraham, gloria al Señor. Él se seguía fortaleciendo en fe, dando gracias a Dios por su descendencia. Y a los 25 años Dios le concedió el hijo. Dios trabaja de esta manera para que el hombre no le robe la honra y la gloria a él y diga que es por sus fuerzas de su juventud. Ya cuando todo se veía perdido, dijo Dios, ahora sí te voy a echar gas avión, hijo. Le puso gas avión, no cualquier gas corriente para que no cascabeleara. Le puso gas avión y Dios le habla a Abraham y le recuerda la promesa. Y además de eso le dice lo que va a hacer con el hijo de la promesa, y Dios lo bendice. En Génesis 17:21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y Abraham se fortaleció más en fe, se fortaleció más en fe, amados hermanos, y él se creía el hombre invencible, amados hermanos, tan fuerte que esa noche vamos a poner las cosas como son en Occidente. Esa noche le tocó la puerta a Sara y le dice, Sara, ábreme la puerta porque vengo a dormir contigo. Hoy es tu día, Sarita. Y Sara, ¿usted cree que se enojó Sara? No, Sara dijo, gloria a Dios. Dios escuchó mi plegaria. Tantos años esperando este milagro y Dios lo ha hecho. Pasa, Padre de Naciones. Y se unieron el Padre de Naciones y la Madre de Naciones, y allí a Abraham le fabricó al hijo. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra de Dios en Génesis 21, verso 1 al 6. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Sabe? El nombre de Isaac significa sonrisa. Hiciera una sonrisa que en el momento inesperado, en la edad inadecuada, les haya nacido de un hijo de Abraham y un hijo de Sara. Gloria al Señor. Gloria a Dios, y dice verso 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Él tenía 100 años cuando nació. Entonces, Abraham, cuando engendró a Isaac, él tenía 99 años, porque la Biblia dice que era casi de 100 años. Pero cuando nació Isaac, Abraham había cumplido 100 años. Gloria al Señor. Entonces Sara de 90 años, Abraham de 100 años,
Abraham, cuando le pidió el hijo a Dios, Abraham tenía 75 años. Él duró 25 años creyendo a Dios por la promesa. Qué gran ejemplo es para nosotros nuestro padre Abraham. Amén. Qué tremendo. Ahora, la muerte de Sara. ¿Y cuántos años vivió Sara en deleite con su marido? Ahora podemos preguntar, ¿el plan de Dios, hermanos, funcionó o no funcionó? Amén. Claro que funcionó, porque Dios sabe lo que hace, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, que la Biblia nos dice en Génesis 23:1, ya nació Isaac. Ya vemos que gloria al Señor, que la cosa no quedó ahí nomás. No, en Génesis 23:1 dice, fue la vida de Sara 127 años. También fueron los años de la vida de Sara. Sara tenía 127 años y cuando su marido fue a dormir con ella y le dijo, me voy a traer todos los tiliches para acá, Sara, porque a mi vida me ha cambiado. Y aquí voy a estar contigo. Así como recién casaditos. Oh, alabado sea Dios. Entonces, Sara murió a los 127 años. Y cuando Abraham fue para con Sara, Sara tenía 89 años. Entonces, 127 años de la muerte de Sara, menos 89 años cuando recibió a su esposo Abraham, son 38 años viviendo una vida amorosa con su marido. Mire, Sarita, qué tremendo. ¿Y ven lo que hace la fe? ¿Ven lo que hace la fe cuando ya nosotros decimos no se puede? Ya estuvo. Isaac tenía 37 años y Abraham tenía 137 años cuando quedó viudo. 137 años. Y ustedes creen que aquí acabó todo para Abraham. No, hermano. Siguió fortalecido en Dios. Él estaba tan fortalecido en fe que andaba retozando como un potrillo enamorado. Él andaba viendo y echándole piropos a las muchachas. Y a veces, de vez en cuando, pasaba alguien y le decía, adiós, mamacita. ¡Qué tremendo! Y las mujeres, pues hoy se alegraban. Porque Abraham no era cualquier cosa, amados hermanos. Porque Abraham era un hacendado súper riquísimo. Él era el centro de atracción para las muchachas, amados hermanos, porque todas querían ir a vivir en la hacienda de Abraham. Y el hombre andaba, amados hermanos, tan desesperado por mujer, que no aguantó ni el año. En cuanto enviudó, andaba retozando y andaba cantando, como dicen por ahí, y por esta calle vive. Gloria al Señor. Vimos cómo nos fortalece el obedecer a Dios, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, de que Abraham andaba tan desesperado por mujer que no duró mucho tiempo solo. Se buscó una chamacona. No, se buscó una viejita como él. No, una chamacona que le aguantara. Una chamacona que estuviera fuerte. Para que cuando él se sentara, levantarse como un chavalo de 15. Pero si se casa con una viejita que va a levantarse, va hasta pujar. De otra manera, no, se va a sentir un potrillito, amados hermanos. Se buscó una chamacona a Abraham todavía, y ¿saben qué? Y se casó con ella.
se casó con ella. Usted dirá, pobre viejito. La Biblia dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Pero no se le olvide que él ya tuvo 38 años de placer viviendo una vida amorosa con su mujer Sara. Vea todo eso. Ahora sigamos viendo al padre de la fe, lo que hace la fe con un hombre que su cuerpo ya estaba como muerto. ¿Usted cree, amados hermanos, que ahí iba a acabar todo? No, él buscó una chica, él buscó una mujer que le hiciera vibrar su corazoncito. Y, ¿sabes qué? Y supo escoger. Y dice la palabra de Dios, Génesis 25, verso 1 y 2, dice, Abraham tomó otra mujer, o sea, la que le estaba contando, otra mujer cuyo nombre era Cetura. El nombre Cetura significa incienso, olía bonito esta mujer. El nombre Cetura significa la perfumada. Andaba perfumadita. Oye, si el viejo andaba retozando también. Oye, de esa manera, óigame. Aunque dice la Biblia que cuando tenía 99 años, su cuerpo ya estaba como muerto. Pero creo que el tipo agarró mucha fuerza, muy fortalecidos en la fe. Nuestro padre Abraham. Y usted dirá, ay, ¿para qué se casaría? Nomás para ver a Cetura, para verle la curvatura que parece un cuerpo de guitarra. Porque no escogió cualquier cosa. Escogió a alguien que le moviera el tapete. A alguien cuyo nombre es Cetura. Cetura, la perfumada. La que huele como incienso, olía bonito, hermano. Ay, hasta aquí me está dando el olor, hermano. Gloria al Señor. Estoy hasta emocionado, hermano. Lo que hace la fe. Vean el verso 2. No fue, amados hermanos, para estarla viendo, para ver si se caía, para que lo levantara. No. Miren lo que hizo Abraham todavía. Verso 2 dice, la cual le dio a luz. ¡Wow! Y lo vamos a usar los dedos de la mano. A Simbrán, 1. Joxán, 2. Medán, 3. Madián, 4. Isbac, 5. Y Súa, 6 hijos. 6 hijos. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, cuando el hombre a los 99 años y antes de los 99 ya no dormía con su mujer, ya ni la veía, es más. Pero ¿sabes qué? La fe lo llevó a que durmieran abrazaditos, hermanos. No le daba la espalda a Sara, ni mucho menos a Cetura, con ese cuerpazo que tenía esa mujer y olía hermoso. Ahí estaba Abraham, como un quinceañero, ahí abrazadito de su Cetura. Ahora veamos la muerte de Abraham. Versos 7 y 8 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez. ¿Qué dice aquí, hermanos? Dice diferente que cuando Abraham tenía 99 años, allá dice la Biblia que su cuerpo estaba como muerto. Aquí nos dice que Abraham murió en buena vejez. ¡Wow! Yo creo que todavía bailaba el zapateado. Gloria al Señor. Anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ahora vea lo que hace la fe. Lo que hace la fe. Veamos qué tantos años vivió en deleite con Cetura. Abraham murió a los 175 años de edad,
Y cuando quedó viudo, él tenía 137 años. Y esto nos da 175 menos 137, nos da 38 años con Cetura. Y ya hemos visto que cuando Sara murió, tenía 127 años. Y cuando recibió al Padre de Naciones en su cuarto, y no lo podía sacar del cuarto, hermano. Ay, viejito, mire nomás. Qué tremendo, ¿verdad? Tenía a los 89 años. Sara, entonces, amados hermanos, murió 127 menos 89 años. Y nos da 38 años con Sara. Vea, 38 y 38. Las amaba tanto a las dos, que dijo, ni un día más para ti, ni tampoco para ella. Las dos las amé mucho. 76 años de placer tuvo nuestro padre Abraham, después que la Biblia dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Ya no respondía, ya ni dormía con Sara, es más, ya ni la veía. ¡Qué tremendo! Pero lo que hace la fe, es lo que hace la fe, amados hermanos. Y el llamamiento de Abraham, amados hermanos, era de que de sus lomos salieran una nación grande y poderosa. Y vemos, amados hermanos, de que él lo logró, porque nosotros bíblicamente, a lo que Dios dice, somos hijos de Abraham. Entonces, su descendencia de Abraham fue como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, como el polvo, que nadie lo puede contar. Es por eso, amados hermanos, de que este hombre debemos de nosotros tener mucho cuidado el hablar mal de nuestro padre Abraham, porque él hizo un trabajo perfecto, supo esperar en Dios, creyó en Dios, y vemos, amados hermanos, y que todo eso le contó Abraham por justicia. Que el Señor me les siga bendiciendo. Bendecidos, hermanos. Amén, amén. Y vean lo que hace la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios.